Saludos a todos detrás de la cámara y espero que hayan pasado un maravilloso día de Navidad. Lamentablemente las guerras no celebran este día y durante las últimas 48 horas han ocurrido cosas terribles en nuestro planeta por nuestra sed insaciable de guerra. Como esto es algo que no podemos tapar con la mano ni podemos ignorar, comencemos con el resumen de hoy. Como son muchas noticias, volveré a ser breve en la mayoría de ellas. En la primera expandiré el tema. Estas son las noticias hasta la medianoche del 25 de diciembre. Como ustedes saben, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta social de Truth Social un mensaje en internet en el que decía que Estados Unidos debería asumir la propiedad de Groenlandia, que está bajo el control de Dinamarca. Trump escribió: para fines de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, Estados Unidos de América considera que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta. De forma inmediata, el gobernante del territorio autónomo de Groenlandia y el primer ministro de Dinamarca volvieron a contestar lo que le indicaron a Donald Trump en su primera administración cuando, en aquel entonces, funcionarios de Casa Blanca mencionaron que el presidente estaba dispuesto a incluir un canjeo entre Groenlandia y la isla de Puerto Rico, donde la contestación del gobierno autónomo de Groenlandia y de Dinamarca fue que no, que Groenlandia no está a la venta. Otra reacción por parte de Dinamarca es que autorizó $1.500 millones para aumentar las capacidades de seguridad de Groenlandia. O sea, estamos hablando de un gasto militar para la seguridad de ese territorio que, aunque tiene un gobierno autónomo, sus terrenos siguen siendo propiedad de Dinamarca. Se podría interpretar que Dinamarca se prepara para defenderse de los Estados Unidos en caso de una ocupación militar forzada por el presidente Trump en Groenlandia. Tenemos que entender que Groenlandia no es una colonia. Groenlandia no está en la lista para descolonizar de las Naciones Unidas. Groenlandia se describe más bien como una provincia autónoma que recibe ayudas de Dinamarca y cuyos terrenos continúan siendo de Dinamarca. Así que debe ser algo similar como la provincia en Rusia, que es autónoma, que se llama Oblast Autónomo Hebreo, localizada en el extremo este de Rusia, que está ocupada por una comunidad de judíos, donde algunos dicen que ese oblast es el segundo Israel. Las palabras de Donald Trump de que es imperativo para la seguridad nacional de los Estados Unidos poseer y controlar a Groenlandia porque es una necesidad absoluta son palabras que hablan de guerra, hablan de una invasión armada o de actos infames de chantaje contra la economía de Dinamarca si no se le cede Groenlandia a los Estados Unidos, donde supongo que Trump, si dicha transacción se realiza, va a querer pagar un precio de pescado abombado por el territorio de Groenlandia. En otras palabras, a mí no me cabe duda que Trump intente comprar por una chavería dicho territorio, porque dudo que tenga los trillones de lo que verdaderamente vale Groenlandia. Tenemos que notar que el presidente Trump no ha dicho que quiere comprar los derechos de minería de Groenlandia para explotar así sus minerales y sus posibles yacimientos de petróleo en el círculo ártico. Groenlandia es legalmente territorio de Dinamarca y Dinamarca es miembro de la OTAN y por ende, si el presidente Trump ataca y conduce una invasión armada contra Groenlandia, Dinamarca va a solicitar la activación del artículo número 5 de defensa de la OTAN. Los otros miembros de la OTAN, a su vez, podrían interpretar que Estados Unidos acaba de amenazar a Dinamarca y de la misma forma que el presidente Trump utiliza la frase imperativo para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para la paz del mundo, se podría aplicar ese mismo principio para el estrecho de Gibraltar y a su vez para el canal de Suez. Esto a su vez va a afectar el itinerario y el horizonte de los planes del gobierno autónomo de Groenlandia para dejar de ser
una provincia autónoma y convertirse en un país autónomo, porque en el momento que se convierta en un país autónomo ya no está protegido por la OTAN. Así que yo entiendo que los residentes de Groenlandia van a tener que posponer sus planes hasta que los Estados Unidos no represente un peligro para su soberanía. Naturalmente, los miembros del culto Donald Trump están aplaudiendo al presidente Trump porque así funcionan los cultos. Lo curioso es que la utilización de frases como para fines de seguridad nacional y una necesidad absoluta son palabras y frases que se parecen mucho a las palabras utilizadas por Adolfo Hitler para invadir y controlar los países que tenían frontera con Alemania. En cuanto a la otra frase del mensaje del señor Trump, donde dice para fines de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, las 5 palabras libertad en todo el mundo, donde lo voy a citar en inglés para que no digan que estoy haciendo un error de traducción. Y cito, for the purposes of national security and freedom throughout the world. Cierro la cita. Esta frase de libertad en todo el mundo son las cosas absurdas que dice el presidente Donald Trump, porque Groenlandia no está afectando de ninguna manera, ni Dinamarca, la libertad de todo el mundo. Lo único que hace falta es que Trump se ponga a utilizar la misma frase que utiliza Putin en Ucrania, donde dice que es un libertador y que libera a cada ciudad y poblado conquistado, donde naturalmente después de que libera, anexa dicho territorio liberado para que sea controlado por Moscú. Esa frase también es contradictoria, porque si los Estados Unidos quiere dejar de ser el policía del mundo, no puede estar hablando de que ellos son los encargados de mantener la libertad en todo el mundo. La frase por motivos de seguridad nacional es una frase que el presidente Trump también utilizó refiriéndose al canal de Panamá. Así que lo que estamos viendo es que Trump quiere ser un conquistador, quiere aumentar el territorio del imperio norteamericano, utilizando no solamente frases que aparentemente utilizó Adolfo Hitler cuando comenzó sus conquistas, sino también frases parecidas a las que utilizó el presidente Putin cuando invadió a Ucrania, que también utilizó la frase que era imperativo para la seguridad nacional de Rusia. Así que un presidente que en su campaña política mintió, diciendo que los demócratas siempre eran los que comenzaban las guerras y con él no habrán guerras, parece que será todo lo contrario. Ya veremos cómo reaccionan los miembros del culto Trump y los que han tenido mentes que no se han dejado controlar por el señor Trump. ¿Cómo reaccionan si en el peor de los casos comenzamos a ver a panameños muertos en las calles de Panamá y cadáveres de daneses en la capital de Groenlandia llamada Nuuk, incluyendo cadáveres de soldados americanos, ya que no nos podemos olvidar que 23 soldados perdieron la vida en la operación Justa Causa para capturar a Noriega en el año 1989. Recordemos que en las manos de los soldados de los Estados Unidos, las Naciones Unidas indicaron que murieron por lo menos 500 panameños que no eran parte del ejército de Panamá. O sea, que eran civiles inocentes. Y ahora nos vamos a movilizar al Medio Oriente. Israel conduce más ataques en la Franja de Gaza contra los hospitales Al-Audá y Kamal Adwan, mientras que al mismo tiempo obliga a los heridos y a los enfermos de esos hospitales a desalojar dicho edificio. Esto se suma a los ataques de Israel contra un convoy de ayuda humanitaria en Deir al-Balá, que le quitó la vida a 4 guardias de seguridad. Haciendo referencia de los ataques contra hospitales y contra campos de refugiados en Jabalilla, en Al-Mawasi, en Deir al-Balá y otros campamentos de refugiados, la Organización de las Naciones Unidas prohibida por Israel, conocida como la UNRWA, volvió a someter acusaciones contra Israel por estar escalando la guerra en la Franja de Gaza,
dándole un mensaje al mundo de que el planeta no puede ser insensible ante los eventos que están pasando contra los palestinos en Israel. Esta organización dijo que toda guerra tiene reglas y que en la Franja de Gaza se han roto todas esas reglas. Recordemos lo siguiente: una cosa es el gobierno de Israel y otra cosa es el pueblo de Israel. Y gran parte del pueblo de Israel ha llevado a cabo manifestaciones y protestas contra la forma y manera que el gobierno de Netanyahu está llevando a cabo esta campaña militar contra los palestinos. A esto se le suma un comentario hecho por el Papa Francisco diciendo de que lo que sucede en la Franja de Gaza es crueldad y no es guerra. En Cisjordania, donde crece la preocupación de que se convierta en otra Franja de Gaza, las fuerzas de Israel arrestaron durante las últimas 48 horas a por lo menos 100 palestinos y se informa que continúan las actividades por parte de la autoridad palestina enviando sus fuerzas de seguridad para disolver los grupos armados radicales que supongo que son leales a Hamas en lo que se conoce como el campamento de refugiados de Jenin. Mientras tanto, el gobierno de Israel se hizo completamente responsable de la muerte del líder político Haniyeh en un bombazo en su apartamento en la ciudad de Teherán, donde era invitado para participar en la inauguración del nuevo presidente de Irán. La reacción por parte de Irán son mensajes diciendo que entonces el ataque con misiles conducidos por Irán en octubre estuvo completamente justificado. En este mensaje, el Ministerio de la Defensa de Israel, llamado Israel Katz, este señor indicó de que de la misma manera que Israel eliminó al líder político de Hamas, eliminará al líder de los hutíes en Yemen llamado Abdul Malik al-Houthi. El grupo armado de los hutíes no ha cesado de lanzar misiles balísticos contra Israel, ya que se reportó otro ataque en las primeras horas del día de hoy, miércoles 25 de diciembre, un día después del ataque del martes y varios días después del ataque del sábado. En este último ataque se reportó que el misil fue interceptado exitosamente y sus escombros al caer al suelo no causaron heridos. Producto de este ataque, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un mensaje a la nación dijo que los hutíes van a sufrir el mismo destino que los terroristas de Hamas. El ministro de la Defensa de Israel, como dije hace unos momentos atrás, hizo una amenaza similar. Al mismo tiempo, aparecen titulares diciendo de que los hutíes se preparan para un masivo ataque por parte de Israel. Según el medio de noticias de Israel conocido como Times of Israel, por primera vez el ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no viajará al país de Polonia para un gran evento que marca los 80 años de la liberación de los judíos del campamento de concentración nazi conocido como Auschwitz, que es el campamento más famoso del genocidio contra los judíos durante la época de Adolfo Hitler. La razón de su ausencia a este evento es que es una medida de precaución por el riesgo de que sea detenido. Una noticia que encuentro muy curiosa, pero al mismo tiempo con un grado de ser alarmante, es que un ministro de Israel está acusando por el ataque del 7 de octubre a la Corte Suprema de Israel por no permitir que se llevara a cabo la reorganización de los poderes de las ramas gubernamentales de Israel. Recordemos que el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu impulsaba la idea de que la autoridad máxima en Israel era el gobierno y el parlamento, cuya autoridad iba por encima de la Corte Suprema, y que la Corte Suprema no podía en ningún momento dictaminar que una decisión tomada por el parlamento o por el gobierno fuese inconstitucional o ilegal. O sea, esta reorganización de poderes le quitaba prácticamente todo el poder a la Corte Suprema, acercando a Israel a una total autocracia. Y ahora este ministro acusa a la Corte Suprema de haber causado o de haber permitido el ataque de Hamas del 7 de octubre del año 2023. En Siria,
Las reuniones con diplomáticos internacionales continúan, donde la más reciente aparenta ser una reunión entre los diplomáticos de Estados Unidos, Turquía y Qatar, con el líder del HTS llamado Ahmed al-Sharaa. Estas reuniones aparentemente fueron en la capital de Siria, llamada Damasco. Curiosamente, el artículo no habla de cualquier reunión con el líder temporal del gobierno civil, el abogado de nombre Mohammed al-Bashir, en una acción que yo encuentro favorable para la formación de un nuevo gobierno y un Siria estable. Se informa que las facciones o grupos rebeldes están llegando a unos acuerdos fluidos donde se van a reportar al nuevo Ministerio de la Defensa de la Nueva Siria. Esto naturalmente es el comienzo de alejar la posibilidad de que se fragmente en diversas zonas el país que conocemos como Siria y que diferentes líderes regionales reclamen su completa soberanía. En otras palabras, que cada cacique o cada jefe tribal reclame que su provincia es completamente autónoma y soberana. Pero aparentemente estas negociaciones con los rebeldes no va a permitir o se encamina a que tendremos una Siria que no va a estar fragmentada. En Siria todavía no ha llegado la paz, ya que grupos armados fieles al presidente al-Assad, que se encuentra en Moscú, han continuado batallando contra los rebeldes, donde en las pasadas 24 horas lograron quitarle la vida a 2 rebeldes del HTS. Y además los israelíes todavía no se han retirado de la zona que es territorio de Siria en las alturas de Golán. También se informa que los enfrentamientos de rebeldes sirios apoyados por Turquía continúan atacando localidades controladas por los kurdos, donde las fuerzas kurdas han podido hacer retroceder a estos rebeldes bajo la nómina de Turquía. Estos artículos todavía no mencionan si los 2.000 soldados de los Estados Unidos que permanecen en Siria y los otros activos de los Estados Unidos en el Medio Oriente, como por ejemplo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, conducirán operaciones militares apoyando a los kurdos. Recordemos que los kurdos batallaron junto con los Estados Unidos en contra del grupo de ISIS, con el cual continúan batallando y que tienen una cantidad indeterminada de combatientes de ISIS en sus prisiones. Las oficinas de las Naciones Unidas que se encargan de investigar y evaluar crímenes de guerra indican de que el nuevo gobierno de Siria está receptivo a que dicho organismo extranjero que acaba de visitar a Damasco conduzca una operación para investigar los crímenes de guerra causados por el presidente al-Assad. Recordemos que hay una gran diferencia entre estar de acuerdo y cooperar con una investigación criminal que decir que están receptivos, porque cuando uno dice que alguien está receptivo es simplemente que alguien está dispuesto a escuchar un planteamiento. Moviéndonos al escenario ruso-ucraniano, el patrón de la guerra no ha cambiado con ataques de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania durante la víspera y el día de Navidad. Los medios ucranianos están hablando de 78 armamentos aéreos rusos lanzados desde aviones, desde lanzaderas terrestres y desde barcos de guerra de Rusia en el Mar Negro. Además informa que Rusia lanzó contra Ucrania 106 drones Shahed. Las defensas de Ucrania solamente pudieron interceptar, según sus informes, 59 misiles y 54 drones, y afectar de forma electrónica el sistema de navegación de 52 drones adicionales. Según estas cifras, de las que yo no les tengo mucha confianza, ya que 54 más 52 significa que Ucrania pudo defenderse de los 106 drones y por ende de los misiles lanzados contra Ucrania. Destruyeron 59, donde solo 19 pudieron impactar su blanco. Suena a mi entender muy favorable para ser cierto, o en inglés, too good to be true. Según un artículo publicado por Prensa Asociada, los escombros de un dron lanzado por Ucrania cayeron sobre un centro comercial
de la ciudad de Vladikavkaz, donde una mujer murió y 3 personas resultaron heridas. Mientras que Ucrania critica a Rusia por haber lanzado un ataque durante el día de Navidad, a su vez Ucrania lanzó un ataque que comenzó a la medianoche, utilizando más de 59 drones contra blancos en Belgorod, Voronezh, Kursk, Briansk y Tambov. Además, Ucrania lanzó un ataque utilizando sus cañones contra un poblado llamado Elgov en la región de Kursk, donde hasta ahora se reportan 4 rusos civiles muertos en una zona residencial donde por lo menos uno estaba en un salón de belleza. En las primeras horas del martes se reportó de un misil balístico ruso que impactó en la víspera de Navidad un edificio residencial en la ciudad de Kryvyi Rih, que es la ciudad que vio nacer al presidente Zelensky, donde hasta ahora hay una persona fallecida y 11 personas heridas, y se cree que hay varias personas sepultadas debajo de los escombros del edificio de 4 pisos que colapsó completamente. Viajando ahora a los países centrales de Eurasia. En Belgrado, capital de Serbia, se reportó que decenas de miles efectuaron una protesta contra el líder de la nación de nombre Alexander Vučić, que como ustedes saben es un líder que favorece a Moscú. Aparentemente el catalítico para estas protestas masivas fue un accidente donde 14 personas fallecieron por el colapso de un techo en una estación de tren el viernes de la semana pasada. Mientras tanto, otro líder pro-Moscú se está reuniendo con Putin durante esta semana, que es el líder de Eslovaquia, llamado Robert Fico. Alegadamente las razones de estas visitas es tocar asuntos de comercio energético entre Rusia y Eslovaquia, ignorando las sanciones contra Rusia. Cambiando el tema drásticamente, hace unos días atrás escuché a un analista económico diciendo de que Elon Musk, con su inversión de cerca de $200 millones en la campaña de Donald Trump, donde el resultado de dicha inversión resultó ser un incremento en su fortuna de hasta $170 billones o 170.000 millones de dólares, aparentemente debido al beneficio tan enorme de esa inversión política. Se reporta que Elon Musk utilizará la misma fórmula financiando la campaña política del señor Nigel Farage, de la derecha, para que se convierta en el próximo primer ministro de Inglaterra. Otro artículo que leí brevemente indica que Elon Musk también aplicaría la misma fórmula para el candidato de ultraderecha de Alemania en las próximas elecciones, que pueden ser tan cercanas como febrero del año 2025, ya que el canciller Olaf Scholz perdió el voto de confianza del Parlamento alemán el viernes de la semana pasada, que es algo similar a lo que ocurrió en Francia. En el escenario de Asia, han llegado a un acuerdo para realizar reuniones donde se tocará el tema de seguridad nacional, donde se intentará sanar algunas asperezas entre China y Japón. Estas reuniones se llevarán a cabo entre los ministros de Asuntos Exteriores de cada país, donde naturalmente en estas conversaciones es usual que un ministro viaje a China y después el otro ministro viaje a Japón. Además, se van a tocar otros temas de nivel económico que incluyen la cooperación ambiental, asuntos energéticos y recursos energéticos, asuntos de salud y reducir los requisitos para obtener visas. Una noticia que me llamó mucho la atención indica que la oficina del Departamento de Justicia, que se encarga de identificar y de corregir campañas de desinformación provenientes de países como China y Rusia, como parte de las operaciones psicológicas de estos países para influenciar la población de los Estados Unidos, acaba de ser cerrada debido a que el Congreso, controlado por los republicanos, cancelaron todos los fondos para su operación. Esta oficina se estableció en el año 2016 y estuvo en funcionamiento hasta diciembre del año 2024. Aparentemente, el hoy copresidente de los Estados Unidos, el señor Elon Musk, atacó esta oficina desde el año 2023 acusándola
de ser la peor agencia federal en lo que tiene que ver con censura y con manipulación de los medios. Así que gracias a Elon Musk, en estos momentos la población de los Estados Unidos ya no tiene un organismo que los defienda de la desinformación que publican los troles de Rusia y de China para manipular la opinión pública y desestabilizar a los Estados Unidos. Mientras tanto, el pensamiento de que Elon Musk es el presidente no oficial de los Estados Unidos y la persona más poderosa y de más influencia en el Partido Republicano cada vez se hace más popular. Y parece que el rumor tiene cierta validez, porque si no lo fuera, el presidente Trump no hubiese dicho la frase que Musk no puede ser presidente porque no nació en los Estados Unidos. Para terminar, hablemos de los droncitos de New Jersey, donde hasta ahora la única teoría que no se ha presentado es que son los renos de Santa Claus que andan rialengos por los cielos de New Jersey, o que son los 3 Reyes Magos que están ejercitando a sus camellos. El medio de noticias Forbes publicó un artículo titulado "Una modesta teoría de los drones sobre New Jersey", que yo entiendo que es irresponsable y raspa en conspiralocuras, donde para mí le vuelve a dar vida a una teoría que podría causar pánico en masa, cuando habla que es una operación encubierta del gobierno para localizar un material radioactivo o una bomba de naturaleza nuclear en ese estado. Y presenta también la nueva teoría de que puede ser un acto de venganza por parte de Rusia en reacción a que el presidente Biden permitió que se utilicen misiles americanos dentro de Rusia, y que esta operación de venganza tiene que ver con un ataque oculto que causa el síndrome de La Habana. Parece que este periodista no se instruyó bien en lo que alegadamente es el síndrome de La Habana, que se teoriza que causa mediante el bombardeo de ondas electromagnéticas, que causan en el cuerpo humano condiciones como dolores de cabeza, tinnitus, vértigo, visión borrosa, dificultad para concentrarse, mente nublada, pérdida de tiempo o recuerdos, impedimentos cognitivos. Así que ninguno de los síntomas del alegado síndrome de La Habana tiene que ver con alucinar y ver en el cielo decenas de objetos voladores no identificados o drones. Pero lo que publica este periódico es evidencia de cómo a los periódicos lo que les importa es el sensacionalismo para impulsar visualizaciones. Porque si fuera un periódico responsable que busca la verdad, hubiese contratado detectives privados por todo el estado de New Jersey para llevar a cabo una masiva investigación financiada por el periódico. Y después se quejan el por qué Donald Trump les pone el calificativo de fake news. Es obvio que a estas alturas, a un mes de la juramentación del señor Donald Trump, su administración es la que tendrá que resolver el problema en New Jersey. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.